Ya son las 7:32 en la mañana. Muchísimas gracias, amigos, por continuar en sintonía con nosotros. Hoy recibimos desde el Centro Médico Vista del Jardín al doctor Claudio Abreu. Él es ortopeda y vamos a hablar de osteoartrosis de rodilla. Es un placer poder tener al doctor Abreu en esta mañana en Diario Amanecer. Doctor, bendiciones. Buenos días. Buen día. Gracias, Susana, por la invitación. Para mí es más que un privilegio y un placer estar con ustedes acá exponiendo este tema sobre osteoartrosis de rodilla. ¿A qué nos estamos refiriendo, doctor? Bien, primero quiero darle las gracias a Dios por estar aquí presente en este momento y saludar a mi madre que me está escuchando ahora mismo y a mi querida esposa y mis hijos. Saludos para ellos. Así y nuestro abrazo también. Así es. Pues bien. El concepto es una palabra bien técnica, bien extraña. Osteoartrosis. Osteoartrosis es un tema generalizado, es una palabra generalizada para cuando nos referimos a articulaciones. En este caso vamos con el tema, la principal sería la rodilla. Cuando hablamos un tema como este, debemos primero hacer un recuento breve y rápido anatómico de la estructura en cuestión. Exacto. En este caso, la rodilla va a estar formada osteológicamente, es decir, la estructura ósea, la vamos a tener por la parte terminal del fémur, la parte proximal de la tibia y la patela o rótula. Esta es la estructura ósea que va a formar la rodilla. Hay componentes importantes en la rodilla que no se pueden dejar de mencionar, como por ejemplo los meniscos, que son estructuras que van a servir como almohada o colchón. Estas distribuyen las fuerzas de carga, las fuerzas de choque y facilitan y ayudan al movimiento y a la función normal de la rodilla. ¿Eso es lo que permite que uno pueda doblar la pierna? Bueno, lo que permite que uno pueda doblar la pierna ya es componente mayor, porque entran en juego la musculatura y otras estructuras ligamentosas y tendinosas que van a proporcionar eso. Ahora bien, los meniscos ayudan a esa flexión y a esa extensión porque también ayudan a la lubricación interna de la articulación. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de este tema de artrosis. Perdón, Susana. Sí, como él hablaba de meniscos, he escuchado personas que le hacen reemplazo. ¿Eso es posible? Sí, es posible, es posible. Existen diferentes estructuras que pueden ser injertadas en este caso y pueden ayudar y pueden funcionar como la estructura anterior que estaba dañada. O sea, que desgasten los meniscos no significa que la persona ya se va a quedar inhabilitada, sino que habrá un recurso que le podrá devolver esa facilidad. Puede haber un recurso, exactamente. Ok, una buena noticia. Cuando viene la osteoartrosis en la rodilla, ¿qué es lo que pasa y cuáles son los síntomas que se presentan allí? Para ustedes como médicos diagnosticar realmente es osteoartrosis. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dolor en la rodilla es un dolor muy amplio porque involucra muchos factores y elementos. Como mencionábamos anteriormente, no necesariamente un dolor en la rodilla tiene que ver con una osteoartrosis o con artrosis en la rodilla. Okay. Por ejemplo, una lesión meniscal puede provocar dolor de rodilla y no necesariamente ser artrosis de rodilla. Una lesión de ligamento, cruzado anterior, cruzado posterior, o cualquier otro tipo de ligamento, también puede provocar dolor y no necesariamente ser artrosis de rodilla. Hablamos de artrosis de rodilla cuando un componente inflamatorio o un trauma anterior antiguo, pues provoca el deterioro del cartílago articular. Okay. Entonces aquí sí ya podemos hablar de artrosis, que esta es progresiva, es degenerativa y tiende a afectar bastante hasta la incapacidad funcional. Doctor, cuando una persona por falta de ejercitar, por ejemplo, las piernas, y de repente alguien se va a arrodillar, en este caso cristianos, y siente un dolor intenso, ¿esto podría confundir este tipo de actividad con esta enfermedad? Sí, muy buena pregunta. Habría que hacer un diagnóstico diferencial, porque hay otros procesos
por ejemplo, que involucran la patela o la rótula, que pueden estar afectando a ese individuo. No necesariamente, por eso le decía que es amplio, hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque no necesariamente puede ser un proceso de artrosis. La artrosis es característico en pacientes mayores de 50 años de edad. Ok, pero ¿se ha presentado en pacientes más jóvenes? Excepcionalmente sí. Ok, pero por lo general 50 años. ¿Y qué Generalmente. causa eso? ¿Qué produce eso? Bueno, Podemos decir que la vejez, doctor, porque hay gente que dice, no, eso le da, mija, eso le da. está relacionado con el envejecimiento. Ok, Realmente. ok. Porque este cartílago articular, al igual que nosotros, como cuando cumplimos años, también cumple años junto con nosotros. Y en ocasiones nos va adelante. Mira, la rodilla de usted cumpleaños mañana, pastor. Bueno, Siga, doctor. sí, porque hay una parte, no sé si usted concluyó cuando le hacía la pregunta, de si se pueden confundir o no los síntomas de la... Claro que sí, pueden confundirse. Porque incluso procesos inflamatorios que no tienen que ver con procesos de artrosis en la rodilla pueden causar un dolor característico y que puede provocar esta molestia dolorosa en pacientes que se arrodillan a orar. Un ejemplo palpable es mi esposa. Ella no se va a molestar porque yo la mencioné por acá. Ella cuando se arrodilla siente ese dolor característico ahí, pero no es por un proceso degenerativo en sí. Más bien ya es otro proceso patelar, en la patela, en la rótula, que ella está padeciendo actualmente. A veces a las puertas hay que, cuando se van oxidando, hay que utilizar un aceite 3 en 1 ahí, haga la promoción, un tipo de aceite lubricante para que no suene tanto. Muchas personas cuando se van a arrodillar o hacen algún tipo de esfuerzo con la rodilla, tiene un sonido similar. Eso es, hay que prestarle atención a eso. Es importante porque entre los signos y los síntomas, por ejemplo, en este caso, en el tema que estamos tratando de osteoartrosis de rodilla, encontramos un sonido crepitante que es característico, además del dolor en la rodilla, y en algunos pacientes ya con un estado avanzado de degeneración, encontramos incluso hasta una deformidad estructural o anatómica que nos lleva entonces al diagnóstico presuntivo de que estamos ante un caso de osteoartrosis. Eso es posible, ese sonido, y es importante entonces ese paciente que sea visto y evaluado y que se le haga un examen generalizado y que podamos ya a través de imágenes, en este caso rayo X, resonancia magnética, pues darnos cuenta realmente qué está pasando internamente en la rodilla. Son necesarios esos exámenes, ¿verdad? A simple vista, ¿pueden ustedes diagnosticar que hay artrosis de rodilla o necesitan los exámenes? A simple vista es difícil. Ok. Es decir, tenemos el examen físico que no puede ser descartado. Claro. Que es la parte fundamental. Sí. Esto nos aportaría un 85 a un 90% del diagnóstico. Okay. Pero ya es a nivel radiográfico donde nos damos cuenta de la calidad de la estructura del hueso, y es a nivel ya de la imagen de resonancia magnética o tomografía articular donde tenemos ya un dato fidedigno de lo que está pasando. Doctor, aunque usted dijo que dentro de las causas está la edad y mencionó de 50 años en adelante, ¿hay alguna forma de prevenirlo o hacer que esas rodillas dure un poco más a pesar del avance de los años? Mire, una vez instaurada la enfermedad, es un proceso degenerativo y progresivo que va a continuar. Ya. Porque el cartílago articular, que es lo afectado en este caso, no se regenera. Es un proceso de deterioro donde el paciente ya posteriormente pues quedaría incapacitado en cuanto a funcionalidad. Hay diferentes productos que se pueden utilizar. Cuando hago mención de esto, no pretendo cambiar ningún tipo de tratamiento que alguna persona esté llevando a cabo, y tampoco tengo algún tipo de convenio con ninguna casa comercial ni nada de eso, pero hay medicamentos. Se usa la glucosamina con condroitin, se usa el ácido hialurónico, que son productos y moléculas que van a ayudar a mantener la estabilidad de esa matriz extracelular condral
que es donde se forman esas células del cartílago. Eso ayuda a mantener y hacer el recambio de estas células condrales o células cartilaginosas. Pero no es como se vende en el mercado, de que esto detiene el proceso degenerativo. Okay. Eso no es así. Es bueno aclarar esta condición, esta situación, porque a veces el paciente o la persona que sufre de osteoartrosis, en la rodilla en este caso, cree que esos medicamentos pueden detener y parar por completo el proceso degenerativo. Más bien puede elentecerlo, pero el proceso seguirá siendo progresivo y paulatino y aumentaría más si descuidamos algunos aspectos importantes como el sobrepeso, como ¿Esos serían ya factores de riesgo? Sí, el sobrepeso. ¿Qué Sí, otra cosa? el sobrepeso. También cuando sometemos la articulación a esfuerzos físicos exagerados, en levantamiento de pesa. Okay. Esto tiende a deteriorar el cartílago articular también y otras estructuras que posteriormente incitarían o provocarían el daño articular a nivel del cartílago. Doctor, hay deportistas de alto rendimiento que se retiran pronto, entonces se les aconseja no seguir corriendo. ¿Es porque se pueden dañar estos Así cartílagos cuando se somete la rodilla a un proceso agresivo de corridas? Así es. Los ejercicios de impacto, Ajá. los ejercicios que tienden a involucrar la rodilla, pues afectan de manera considerable ese cartílago articular. En estos atletas de alto rendimiento, ellos tienen la facultad de que han sometido las estructuras blandas, no el hueso. Cuando me refiero a blanda, me refiero a tendones, me refiero a ligamentos, y esto provoca un fortalecimiento de el caparazón que cubre la articulación. Este fortalecimiento provoca estabilidad y ayuda en gran medida a que la rodilla tenga mucho más beneficios. El ejercicio fuerte, más allá de los límites que usted pueda soportar, contribuyen al daño articular. Por eso es bueno siempre, como yo siempre he dicho, el ejercicio, el movimiento es vida. Cuando usted se mueve, usted promueve la vida en su organismo. Este movimiento provoca ese fortalecimiento de esas estructuras y por ende ayuda a mantener la estabilidad articular y promueve el fortalecimiento y el buen desarrollo de las estructuras internas y evita que este deterioro sea temprano. Escuchándolo sobre deporte, hay por lo menos una información que en algún momento yo he escuchado, y es que el trotar no es tan saludable para las personas, justamente por el esfuerzo que supone para las rodillas. ¿Hasta dónde eso es verdad? Que es mejor caminar en vez de trotar. Es recomendable caminar en vez de trotar, en el sentido de que cuando trotamos, generalmente lo hacemos sin el conocimiento de lo que debemos hacer. Por ejemplo, no es lo recomendable si usted va a trotar o a correr, hacerlo en superficies duras. No es recomendable hacerlo en cemento ni en talvia. Más bien se recomienda hacerlo en lugares como campo y pista, que es una pista acolchada, como si fuera en goma. Esto ayuda a que las fuerzas de choque al moverse sean menos. Esa es la cuestión de correr o caminar. Cuando corremos debemos hacerlo en estructuras blandas o en vez del pavimento, hacerlo en el asfalto, en la grama, por ejemplo, como esos corredores que vemos en el jardín botánico, que ya tienen un caminito establecido. Trazado. Y es por esa situación, pues ya conocen esa técnica de correr. En el asfalto se camina. Exactamente. Exacto. Bueno, continuamos en este conversatorio con el doctor Claudio Abreu. Él es ortopeda del Centro Médico Vista del Jardín y hablamos de osteoartrosis de rodilla. Vamos a las llamadas. 829-688-5600, Santo Domingo, 809-28300, provincias y celulares. Muy buenos días. Está alto el volumen de su radio, mi señora, si puede bajarlo, por favor. Escúchenos solo a través del teléfono. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Adelante.
Yo quiero que me hagan el favor de decirme el nombre de la medicina que dieron, que yo soy una persona casi ciega y tengo que apuntarlo al pasito, estoy sola, por favor. ¿Y cuál es su condición? Yo tengo artrosis diagnosticada, me quieren operar, pero yo soy me tengo miedo de quedar inmóvil. Yo me gusta ir a mi iglesia y aunque no puedo caminar, pero me llevan y me muevo. Ok, muy bien. Por favor. Gracias. ¿Y eso se opera, doctor? ¿Y Bien. qué pronóstico hay? Si vamos a ayudar a la señora en este caso, Sí. es muy buena la intervención de ella. Hay que ver qué tipo, según la clasificación, hay una clasificación llamada clasificación de Kellgren y Lawrence. Esta clasificación va del 0 hasta el 4. Y esto aplica en pacientes que ya con estudios radiográficos, pues se determina el nivel de artrosis en la rodilla. Cuando este nivel sobrepasa la tipo 2, pues estamos ante un paciente que debería ya pensar en un reemplazo articular. Es un procedimiento importante donde el paciente con dolor, que es la principal causa el factor principal por el que el paciente va a la consulta. Se puede dar el caso en estos pacientes de que tenga una clasificación tipo 3 y hasta 4 y no tenga dolor. Entonces este paciente puede esperar antes de realizarse un procedimiento. Si a la señora se le informó o se le alertó sobre un procedimiento quirúrgico, es bueno y recomendable que ella también busque una segunda opinión. En esta segunda opinión, pues ella se va a quedar un poco más clara y más empapada del asunto de lo que se le está proponiendo. Habría que ver en este caso los estudios realizados a la señora, estudios de radiografía, y determinar el tipo de artrosis que tiene, y además de eso, si el dolor en esta persona es incapacitante, pues entonces sería un candidato para este reemplazo articular. Es beneficioso, el paciente puede recuperarse en un 85 o un 90%. Además de esto, el paciente tiende a recuperar su anatomía normal porque la artrosis tiende a desarrollar un proceso donde se deforma la articulación y puede eliminar el eje normal anatómico en el miembro inferior. Doctor, cuando usted habla acerca de reemplazo, se dañó la rodilla definitivamente y hay que ir a sala de cirugía. ¿Con qué se reemplazan estas articulaciones? Se reemplaza con material protésico, con metales, aleaciones importantes como el cromo cobalto, titanio, y además de eso, material de polímero que va a reemplazar los meniscos. Esta es de las partes interesantes en la ortopedia, porque es donde se cambia la articulación prácticamente por un material protésico metálico que va a ayudar y que va a calmar el dolor y la incapacidad que el paciente tiene. ¿Y este material puede sufrir algún tipo de rechazo? Es muy difícil encontrar el rechazo de material. Más bien, lo que se podría encontrar en el paciente es el aflojamiento del mismo posteriormente, según la técnica quirúrgica utilizada. Se encuentra el aflojamiento del material y entonces esto conllevaría a volver al paciente a someterlo a un procedimiento quirúrgico y hacer un reemplazo articular nuevo, pero ya de revisión en este caso. Vamos a seguir recibiendo las llamadas de nuestros amigos para hacer preguntas con respecto a este tema, osteoartrosis de rodillas, con el doctor Claudio Abreu del Centro Médico Vista del Jardín. Buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Adelante. Yo estoy llamando porque hace un tiempo, años ya, que cuando me agacho, me bajo, me estrellan las rodillas fuerte, siempre me estrellan. Y hace par de meses que también los pies me duelen mucho. Cuando me voy a levantar de la cama, casi me caigo porque las dos plantas de los pies me duelen bastante. ¿Qué edad tiene la señora? ¿Qué edad tiene? 51 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 51 años. 51 años.
Y cuando a veces estoy un rato sentada que me voy a parar, lo mismo. Y cuando me levanto de la cama, eso es terrible. Entonces yo quiero saber si eso me afecta al caminar o qué puedo hacer para eso. Gracias por llamar. Bien, antes de contestar a la señora, quiero contestarle a la que llamó anteriormente, porque ella preguntó por los fármacos. Exacto. La glucosamina con condroitin que se comercializa farmacéuticamente es utilizada para esos fines, además de la administración del ácido hialurónico. Pero es importante que estos fármacos y estos medicamentos sea previa indicación de su médico de cabecera. Es decir, porque lo digamos por acá, no es que usted va a utilizarlos, porque nuestro fin acá no es indicar por este medio, sino más bien promocionar que usted se dirija a su médico de cabecera y él, previa evaluación, pues determine el tratamiento a indicar. Con respecto a la señora, ella está en la edad de donde se comienza con este proceso de degeneración articular. Como hablamos anteriormente, la osteoartrosis no es simplemente característico en la rodilla. Todo lo que involucre articulación, pues está sometido a este proceso degenerativo. Nosotros como seres humanos somos seres vivos articulados prácticamente, y en cualquier lugar de estas articulaciones podemos presentar este proceso degenerativo. Ella está en el borde, es decir, en la edad donde se empieza a padecer de este proceso, y tiene las características comunes, tiene la crepitancia, tiene el dolor y tiene esa sensación de incapacidad al despertar, como ella dice, donde no puede mover las articulaciones. Generalmente esta rigidez articular dura aproximadamente unos 30 minutos en la mañana o después del reposo y es indicativo de esto. Yo le aconsejo a la señora que busque ayuda profesional de un ortopeda y que ella pueda entonces darse cuenta qué está pasando en sus rodillas. Continuamos recibiendo las consultas de nuestros amigos. Aquí en WhatsApp nos escriben, ¿cuándo debe ser sometido un paciente a un trasplante de rodillas? Bien, este reemplazo articular se va a dar cuando cumpla con los requerimientos. Si esta artralgia, este dolor en la rodilla, es incapacitante y evita sus funciones normales, y el paciente tiene ya datos característicos de artrosis en la rodilla, entonces es un candidato para el reemplazo articular. Siempre le digo a mis pacientes que el momento exacto para operar una rodilla o para operar cualquier tipo de estructura es cuando ya la incapacidad funcional sea tal que no le permita el movimiento. Este es el momento indicado para proceder con una cirugía de este tipo. De lo contrario, si con analgésicos puede controlarse la afectación y el dolor, pues lo normal sería continuar con ellos, y si esto entonces no detiene esas molestias, proceder con el procedimiento quirúrgico. Vamos a seguir recibiendo las inquietudes de los amigos a través de la vía telefónica. Tenemos una llamada. Hello, buenos días. Sí, buen día. Sí, puede bajar el volumen de su radio, por favor, si es tan amable. Sí, la tengo en silencio. Adelante. Hola, gracias. Sí, yo cuando duro mucho tiempo sentado, al levantarme siento un dolor intenso en la rodilla. A veces no puedo avanzar mucho. No sé si estaré padeciendo lo de osteoartrosis. ¿Qué edad tiene? 34 años. Bien. Gracias por llamar. Con 34 años sería un caso excepcional, a menos que haya habido un trauma antiguo que haya generado un proceso degenerativo en la rodilla. Estos traumas antiguos pueden venir desde 10 años a 15 años. Entonces es posible, es probable que usted haya tenido un proceso como ese, algún tipo de trauma en la rodilla anteriormente, y que esto entonces haya generado algún tipo de proceso inflamatorio en su tiempo y posteriormente degenerativo. Estos traumas son importantes en la vida durante la juventud, porque en el momento quizás no tenemos ningún tipo de molestia, pero es a 10 o 15 años después donde
como decimos, esto pasa factura, Sí. porque estos traumas debilitan estructuras blandas que conlleva, encamina a la degeneración del cartílago articular. ¿Puede un golpe así descuidado degenerar en cáncer? Bueno, si el paciente no tiene una genética ya predeterminada para un proceso tumoral o cancerígeno, pues no hay literatura reportada de que un trauma antiguo genere o degenere en un proceso cancerígeno. Tiene que tener ya algo determinado, algún proceso ya óseo establecido genéticamente para que esto procese entonces o termine en un proceso cancerígeno. Eso es ya es muy difícil que sea así de esa forma. Aquí nos escriben vía WhatsApp, las personas que tienen desgaste crónico pueden ser operadas, ya que mi padre tiene ese problema en un brazo, el cual no puede mover y solo le dan terapia. Con la terapia mi padre podrá volver a mover su brazo, él ya tiene 70 años. Sí, habría que ver también qué otros factores de riesgo tiene el señor, que ellos no han decidido operar. Habría que ver también qué estructura del brazo está siendo lesionada, porque en el brazo tenemos estructuras importantes, el hombro, por ejemplo, quizás sea la causa de la terapia que le están dando al señor. En este caso habría que ver todos esos factores antes de proceder a una cirugía. Las terapias físicas ayudan bastante, porque como le decíamos anteriormente, el movimiento promueve el fortalecimiento de las estructuras blandas circundantes a la articulación. Y esto a su vez hace que se promueva la estabilidad y el buen funcionamiento de esa articulación. Doctor, ¿a los cuántos años ustedes dicen este paciente con esa enfermedad no va a resistir una operación? Generalmente estos pacientes de los 50 años adelante tienden a comenzar el proceso de artrosis. 65 años es la edad común donde vemos todos estos casos, pero hay pacientes, por ejemplo, que no tienen una enfermedad de base como tal y que necesitan de un procedimiento para poder mejorar su calidad de vida. Y eso sí se toma en cuenta. Si el paciente tiene una incapacidad tal y un dolor exagerado, un dolor severo en este caso, y sobrepasa los 85 años y ya no se puede movilizar por el dolor, entonces se podría optar por el reemplazo articular. Se podría optar. Pero en este caso se toma en cuenta el famoso riesgo-beneficio. Usted debe darse cuenta si realmente el paciente va a estar bien con el procedimiento a realizar. Un paciente con un síndrome metabólico, por ejemplo, donde tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus, pues sería recomendable en este caso informar al paciente sobre su condición antes de proceder quirúrgicamente. Vamos a otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿estás ahí? Hola. Bueno, 829-688-5600, la línea de Santo Domingo, 809-283-00, provincias y celulares. Nos escriben, yo tengo los dedos de la mano, la articulación ya no me responde y tengo los dedos que no los puedo doblar y me duelen. ¿Eso es artrosis, doctor? Pregunta un oyente. Por eso le decíamos anteriormente que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Claro. Porque una artritis reumatoide pues, puede presentarse como dicho cuadro. Entonces, ahí es que es bueno pues visitar al facultativo para establecer si es una artrosis o si es una artritis reumatoide. Bueno, aquí sigue la gente escribiendo. Doctor, quiero saber si una molestia que siento al arrodillarme en la iglesia es de unos golpes que me di varias veces en una bicicleta cuando era adolescente. Dice ella, por favor, no me dejen, denme la respuesta. Es probable que esos traumas repetitivos, pues con el tiempo, hayan dañado estructuras importantes allí y desestabilicen ese funcionamiento articular. Cuando ese funcionamiento articular normal se desestabiliza, pues se provoca internamente procesos inflamatorios que al final y al cabo lo que llevan es al deterioro de ese cartílago. El cartílago hialino pasa a ser fibrocartílago y en este caso la misma fuerza de presión articular interna, la misma fuerza de choque, pues van deteriorando poco a poco esa estructura. ¿Es cierto que el fumar afecta el dolor en las articulaciones? ¿Se puede hacer ejercicio cuando se tiene dolor?
En los casos de la nicotina, esta provoca un daño importante, porque la nicotina está demostrado ya que tiende a cerrar esos vasos sanguíneos que le proporcionan nutrición a las estructuras. En este caso, el cartílago articular no va a recibir aporte sanguíneo, más bien hay un intercambio por difusión facilitada ahí por los componentes adyacentes que tiene, pero el hueso subcondral, que es el hueso adyacente ahí mismo al cartílago articular, sí sufre microinfartos que son difíciles de determinar y ver, a menos que ya no haya estado ya en un proceso avanzado. Esto es lo que provoca ese color blanquecino que se ve en ese hueso ahí cerquitica del cartílago cuando hacemos la radiografía. Ahora bien, una vez determinada la causa del dolor, entonces sí se puede promover la terapia física y se puede promover la movilidad y los ejercicios en el paciente. Pero esto es establecido la causa del dolor. Porque, por ejemplo, tenemos un dolor de rodilla y nos ponemos a correr, pero sin saber si es una lesión meniscal. Entonces, esa es la parte que hay que entender antes de proceder a hacer ejercicios con dolor en cualquiera de las articulaciones. No tiene que ser la rodilla necesariamente. Aquí escriben, doctor, sufro de artrosis degenerativa, hago ejercicios cada día en el gimnasio, tengo 62 años, ¿me afectaría subir al Pico Duarte? En el gimnasio no puedo hacer nada con elevación. Bueno. Yo felicito a la señora que con Claro. 62 años pues da ese gran ejemplo. Claro. A mi entender, mi papá, que también le mando saludos por este medio, mi querido padre, es una persona de 74 años de edad y ya hemos subido al Pico Duarte unas 6 ocasiones. Sí, doctor. Y él sube, y no solamente sube, sino que sube con una funda negra, Ajá. recogiendo basura, la basura que van tirando los caminantes, Wow. lamentablemente. Mencionarlo por aquí, Lamentablemente. por este medio, Sí. y aconsejar que por favor no arrojen desperdicios. Exacto. Pero bien, lo que quiero decir con esto es que el ejercicio ayuda. Yo creo que la señora puede cumplir su meta de subir al Pico Duarte, porque no solamente se sube caminando, ella puede optar por otro medio de transporte. Una vez que tenga dolor en el camino, pues puede optar por uno de los transportes que utilizan para subir, en este caso los mulos de carga, y puede completar ella su sueño de pues llegar a la cumbre de las Claro, Antillas. llegar a la cima de las montañas. Usted sabe que ahora que ella hace esa pregunta, doctor, me quedo pensando en todos los síntomas que usted ha mencionado sobre esta enfermedad, la edad, y me quedo justamente pensando en esas personas de edad avanzada, como en el caso de su padre, que han subido al Pico Duarte. Tengo entendido, en la iglesia siempre hacen actividad hacia allá, y hay un señor de San Cristóbal que tiene casi 80 años y él sube cada año y cada año. Entonces uno dice, óyeme, pero ¿y aquí qué pasó? Porque tienen más fuerza a veces que un joven y pueden caminar largas distancias. Claro, claro. Aquí es donde la medicina 2 más 2 son 345. Entonces, no todos los organismos son iguales. Ujú. Yo creo en Dios, el gran creador, pues utilizó medios excepcionales para crear al ser humano. Ujú. Actualmente, en la condición en que estamos, yo creo que es un organismo perfecto en cuanto a sus funciones y todo eso. Hay individuos que pueden envejecer y envejecen hasta cierta edad, 95 años, 102 años, 105 años, y usted lo ve caminando normal, simplemente con la limitación que le provoca la edad. Esto es son condiciones excepcionales también de personas con un rendimiento físico impresionante. Pero no todos los organismos son iguales. Usted puede estar padeciendo de una enfermedad, mientras que otro individuo quizás no. Es importante también ver la vida anterior en el pasado de esa persona. En cuanto a los ejercicios físicos realizados y en cuanto también a si hubo algún tipo de trauma o no
que al final de cuentas pues promovió algún tipo de trastorno articular. Doctor, escuchar a la señora con 62 años, se le ocurre a uno preguntar dónde es más frecuente este tipo de enfermedad, ¿en masculino o femenino? Muy buena pregunta. Los estudios han cambiado. Teníamos anteriormente que esta enfermedad era más común en el sexo femenino de 3 a 1, pero actualmente las cosas han cambiado en los estudios actuales y tenemos afectación de 2 a 1 y eso seguirá cambiando porque ya el sexo femenino no vive una vida sedentaria como vivía anteriormente, que era prácticamente en el hogar, como en aquellas épocas. Ya ahora es diferente. El sedentarismo y la falta de movilidad provoca el deterioro articular. Eso está claro. Ahora, al incorporarse al medio, igualmente que como el hombre, pues tenemos ya datos fidedignos de que hay menos padecimiento. También hay factores hormonales que van a influir en el sexo femenino, que promueven procesos inflamatorios importantes y esto a su vez entonces deterioro articular ya degenerativos. Perfecto. Bueno, estamos agradeciendo a nuestro invitado de hoy, el doctor Claudio Abreu, quien es ortopeda del Centro Médico Vista del Jardín. ¿Qué días ofrece consultas allá, doctor? Bien, estamos allá en el Centro Médico Vista del Jardín, en la avenida República de Colombia, número 71, Los Ríos, frente al Jardín Botánico. Estamos de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Este es un horario para esas personas que trabajan, sí, que ya al final del día pues es que pueden acudir a recibir ayuda médica. Pues estamos ahí en el consultorio número 4 a la disposición y a la orden. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estas informaciones tan importantes para nuestros oyentes. Gracias a los amigos también por su participación activa. Recuerden que el número del Centro Médico Vista del Jardín es el 809-563-9923. Repetimos, Vista del Jardín, 809-563-9923. Ahí pueden hacer su consulta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Estaremos orando para que Dios continúe dándole sabiduría, inteligencia, para tratar siempre a esos pacientes que vayan a su consulta. Muchas bendiciones. Gracias.